Que el Señor los bendiga ricamente en esta mañana. Ha sido unos días de mucho trabajo, estudiando la Escritura, la Palabra de Dios. Y en esta mañana nos vamos a acercar al texto bíblico para ver un poquito más de la escatología bíblica, pero desde la perspectiva de la llegada de Jesús hace 2000 años. Le he puesto de título a mi sermón Promesa y Cumplimiento, 7 aspectos de Jesús. Yo tuve un profesor cuando estudiaba teología que nos decía que a todos los sermones hay que ponerle un título. Y él insistía en eso. Insistió mucho, entonces uno de los estudiantes le preguntó, pero a todos los sermones, porque como insistió tanto. Y él viene y dice, bueno, pero hay que tener cuidado qué título usted le pone al sermón. Porque una vez yo oí un sermón que decía, el título era Los 3 mosqueteros del diablo. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esos títulos que uno busca decir mucho más que lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo. Y por lo tanto le invito en esta mañana, promesa y cumplimiento, 7 aspectos de Jesús, a que vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 1, y leamos los versículos del 1 al 4 en esta mañana del Señor. Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, para darte gracias por el gran privilegio de enseñar y predicar tu palabra. ¿Qué seríamos nosotros sin ti? Te pido en esta hora, te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas, Señor, glorificado. Llega la vida de tu pueblo, llega la vida de tus elegidos, fortalécelos. Dale, Señor, el consuelo y la paz que solamente emana de ti. Llega la vida de aquellos que no te conocen. Conviértelos y tráelos de rodillas al Gólgota. Ayúdame, Señor, y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Promesa y cumplimiento, 7 aspectos de Jesús. ¿Sabe, hermanos? Una de las grandes maravillas que tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, es el Dios de la promesa. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Es un Dios
que ha establecido relación con el hombre sin el hombre merecerlo. ¿Sabe? En el momento que ocurre la desgracia del Edén, la catástrofe del Edén, Dios tenía la pauta desde el punto de vista, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios, de desechar al hombre, porque la paga del pecado es muerte. Dios no tolera el pecado. Dios odia el pecado. Pero en su gran misericordia establece pacto con el hombre y establece una promesa que un día iba a venir un Salvador a cumplir todas las promesas de Dios, todos los pactos de Dios. Y en el versículo 1 es interesante cómo Dios utilizó diferentes maneras para anunciarnos esa maravilla de la promesa. Nosotros, antes de la caída, podíamos ver a Dios en la naturaleza, en la revelación de lo que Dios había creado. Pero después de la caída, el pecado nubló nuestra vista y la naturaleza fue afectada por el pecado. Por lo tanto, Dios establece una revelación especial para que los elegidos de Dios pudieran ver a Dios a través de esa revelación. Y dice el versículo 1, el autor de Hebreos, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y de muchas maneras Dios se manifestaba en su revelación especial. Enviaba ángeles, hablaba a través de sueños, a través de los profetas. Dios reiteraba su promesa, Dios reiteraba su pacto por medio de esa revelación especial. Un día esa revelación especial se empezó a escribir. Es la Escritura, la palabra de Dios. Pero como el canon estaba abierto, Dios seguía mandando mensajeros y profetas y ángeles, reiterando esa gran promesa. Dios hablaba en el silbido apacible a Elías, hablaba en el trueno, hablaba en la zarza ardiendo, hablaba en los sacrificios y llegó a hablar a través hasta de una mula. Dios utilizaba todos los medios, de muchas maneras, dice el autor de Hebreos. Pero llegó la hora del cumplimiento profético, la hora de hacer patente, de hacer efectivo la promesa de Dios. ¿Sabe? Nuestro Dios es un Dios fiel y no miente. Cosas en las cuales, dice el autor de Hebreos, Dios no puede mentir. ¿Sabe? Los dioses paganos eran dioses que mentían, que hacían promesas y no cumplían. Por eso las diferentes religiones que rodeaban a Israel eran religiones muy cruentas, que llegaron aún a sacrificar niños a sus dioses para ver si sus dioses cumplían sus promesas. Pero un día el Dios de Israel decidió hacer patente, como dije anteriormente, efectivo el cheque en blanco que nos entregó en Génesis. El versículo 2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la voz de Dios en la tierra. Jesucristo es la consumación de la revelación de Dios. Jesucristo es la promesa de Dios hecha hombre. Jesucristo es el cumplimiento escatológico de la promesa a Israel y a los gentiles, que en Él
haría un gran pueblo como prometió a Abraham. Ahora, y esto es muy importante, Cristo no era un simple hombre. Cristo no era un simple ángel. Y el autor de Hebreos nos habla de 7 aspectos de Jesús, para que entendiéramos que no estamos frente a un simple hombre, ni a un simple ángel, ni a un simple profeta. Estamos frente a Dios mismo. ¿Sabes? No sé si has tenido un encuentro con Dios. Un día, un grupo de pastores se encontraban en las vigilias de la noche. No sabemos la fecha. Olvídese del 25 de diciembre, por favor. No sabemos la fecha. Posiblemente estaba comenzando el otoño. Ese día, un grupo de ángeles se aparecieron. ¿Sabe cuál fue la invitación de los ángeles? Dios está en un pesebre cerca de ustedes. Dios está cerca de ustedes, recostado en un pesebre. Dios ha tomado forma humana y está como un niño pequeño cerca de ustedes. Yo no sé qué usted haría si le dijeran que Dios estaba cerca. Yo solamente sé que esos pastores dejaron sus rebaños y corrieron a ver al niño en el pesebre, a Dios encarnado. Dios está invitaba a esos niños, o mejor dicho, a esos pastores, a oír y ver a Dios. Ese Jesús, el autor de Hebreos, nos dice que tiene 7 aspectos. El cumplimiento de la promesa iba a ser completa. Dice el autor de Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El primer aspecto de Jesús es que Jesús es heredero y dueño de todo. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que tú no eres dueño de tu vida. Tú te creerás que eres dueño de tu vida. Tú te creerás que eres dueño de tu destino. Pero Cristo es el heredero de todas las cosas. El cumplidor de la promesa. Aquel que viene a ser patente y efectivo. El cheque que Dios nos entregó es el dueño tuyo y mío. Dios le ha prometido que Él heredará todo. Y todo aquel que rinde su vida a Jesús será coheredero con Cristo, dice el apóstol Pablo. No hay nada en la existencia que no pertenezca a Jesús. ¿Sabes algo? La vida de tus hijos pertenece a Dios. Dios solamente te los ha prestado y te exige que los críes correctamente en el Evangelio. Si tú no cumples eso, has violentado a aquel que es heredero de todo. Pero hay un segundo aspecto de este, que es el cumplidor del pacto, el cumplidor de la promesa, aquel que es el realizador de la escatología a Israel.
aquel que es el Mesías, que es aquel que anuncia el reino, el que va a consumar ese reino. El segundo aspecto nos dice el autor de Hebreos, por quien asimismo hizo el universo. Frente a nosotros está aquel que es dueño de todo, pero que al mismo tiempo fue el fiat, el medio por el cual todo fue creado. Yo no sé si usted ha visto los intentos burdos de algunos autores de comparar a Jesús con un personaje que tengo una obsesión hace 4 meses, con Buda. Es que estoy preparando unos estudios a mi iglesia sobre budismo, y el budismo es muy diverso, ¿verdad? Está el budismo tibetano, está el budismo indochino, está el budismo japonés, hay muchos budismos, ¿soy yo, hermano? Y cuando nos hablan del Dalai Lama, algunos se creen que ese es el papa de todos los budistas, ¿verdad? Y qué equivocados estamos. Eso es una parte del budismo. ¿Sabe algo, hermano? Jesús, el cumplidor de la promesa, según el autor de Hebreos, es el creador de todo. Por quien asimismo hizo el universo, dice el autor de Hebreos. Entre ellos estaba Gautama Buda. Cristo es el creador de cada ser humano, de cada molécula, de cada átomo. Es el dueño y el que administra todas las cosas. Cuando comparamos a Jesús con personajes oscuros como Buda, es comparar al sol con una linterna. Cristo es el creador de cada movimiento astrofísico, de cada cometa, es el controlador de todas las cosas. Ese niño en Belén, el cumplidor de la promesa, fue el creador de todas las cosas. Y yo quiero que usted entienda lo que estamos hablando en esta mañana, que fue de las últimas cosas que yo dije ayer. Si usted viene aquí por razones religiosas exclusivamente, tiene graves problemas. ¿Sabe algo? Usted puede ser un gran budista sin tener una relación personal con Buda. Y usted puede ser un gran musulmán sin tener una relación personal con Mahoma, ni aún con Alá. Pero usted no puede ser un gran cristiano si no tiene una relación personal con Jesús. Porque no solamente Jesús es el creador de todas las cosas, sino como dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, Cristo la comparte con Él. Como decía en la oración sacerdotal, oh Padre, vuelvo a ti para compartir la gloria que tuve contigo desde el principio. Solamente Dios comparte su gloria. ¿Sabe con quién? Con Dios. Dios no comparte su gloria con criaturas. Dios comparte su gloria con Dios mismo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, Dios nos está invitando a doblar nuestras rodillas ante Él. Cristo es el resplandor de su gloria. ¿Sabe? Y perdone la obsesión, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe lo que significa Buda. Iluminado significa. Su nombre era un príncipe, su nombre era Gautama. Cuando llegó a ser iluminado, se llamó Buda.
y no sé qué tipo de iluminación puede ser. Yo solamente sé que el que cumple la promesa, que es Jesús, ese es el resplandor de la gloria de Dios. Ese es el verdadera luz del mundo. No la oscuridad que representa cualquier otra religión, cualquier ser humano pequeño. ¿Sabe, hermano? Yo no sé si usted cómo murió Buda. Buda murió a los 80 años por una indigestión. A los 80 años trató de comer cerdo con arroz y le dio una indigestión y murió. Nuestro Salvador, aquel que dice el autor de Hebreos es heredero de todo, aquel que es el creador de todo, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, murió en una cruz y posteriormente venció la muerte. Es la muerte de un Salvador. Es la muerte de aquel que tiene el control de todas las cosas, porque Él dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy y la tomo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero aún más, y aquí nos introducimos en el gran misterio de la unidad de Dios. El autor de Hebreos nos dice en ese cuarto aspecto de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sabe? La idea en el griego es que Jesús tiene la misma imagen y sustancia de Dios. Es como una moneda. El cuño de una moneda, ¿verdad? Que cuando crea la moneda recibe la misma imagen. Así era Jesús. Jesús era de la misma sustancia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede cumplir la promesa que él hizo. El hombre no tenía la capacidad de cumplir el pacto con Dios. ¿Sabe? Cuando Dios estableció pacto con Abraham, ¿qué le dijo? Corta este animal y no pases por él, yo voy a pasar como llama de fuego. Y pasó Dios como llama de fuego para garantizar el pacto. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no puede cumplir los pactos de Dios. ¿Cuántas veces usted ha hecho pacto con Dios? Señor, yo te prometo esto. Señor, yo te prometo lo otro. Y al año, usted ni se acuerda de la promesa al año. Usted quebranta ese pacto. Pero el Dios de nosotros es el garantizador del pacto. Es aquel que no nos abandona. Es aquel que garantiza que la promesa de Dios no se convierte en mentira. ¿Por qué? Porque Cristo, en ese cuarto aspecto, es la imagen misma de Dios. La imagen misma de su sustancia. ¿Sabe? En una ocasión yo me encontré yo empecé a pastorear a los 21 años con una iglesia en Puerto Rico, una iglesia independiente, en un pueblo en Puerto Rico que se llama Humacao. Una total locura pastorear a los 21 años. ¿Sí? Si alguien si usted pertenece a una iglesia que quiere ordenar a alguien a los 21 años, váyase de esa iglesia. Pero allí estaba, ya yo era recién casado, ya a los 2 años de estar allí, mi esposa tuvo nuestra hija, y me acuerdo que en las visitas que hacíamos, yo comprendo muy bien a su pastor, todo su trabajo. Me encontré con una joven que en la conversación se entristece y me dice que ella no quiere comprometerse con la iglesia porque Dios le había fallado. Entonces, yo la miro y le digo, ¿cómo que Dios te falló?
porque yo le pedí algo y no me lo concedió. ¿Sabe, hermano? Muchas veces no entendemos cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Dios establece pacto, un pacto de gracia, en el cual nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, y Él provee todo para nuestra salvación. Todo. Pero un día nos encaprichamos de algo y creemos que es lo correcto para nuestras vidas. Si Dios me concede esto, y entonces hacemos un plan completo. ¿Sabe algo? Esa era la mentalidad de los apóstoles. Al principio, los apóstoles ya tenían su reino creado. Aquí está Jesús, hace milagros, camina sobre el mar, tranquiliza los vientos. Olvídate, esto está ya planchado. Entonces vino una de la madre de uno de los y le dijo: Jesús, quiero hablar contigo. Yo quiero que en el reino futuro mis dos hijos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y una vez Jesús se encontró con los apóstoles discutiendo quién iba a ser primero en el reino. Todos habían ya creado su mundo y se habían encaprichado con un reino que ellos habían creado. Pero un día vinieron a arrestar a su rey. Ese día, esos hombres que querían ser primero, esos hombres que querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino, corrieron como ratones. Porque se habían encaprichado con algo que Dios no había prometido. Cuando nos encaprichamos con cosas que Dios no ha prometido y no comprendemos lo excelente de confiar en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios. ¿Sabe algo, hermano? La voluntad de Dios para nuestra vida siempre será lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Aunque nosotros no lo entendamos. ¿Sabe? En una ocasión, yo estoy en el automóvil de mi esposa, yo estoy guiando, y ella recibe una llamada. Y cuando me doy cuenta de la llamada, percibo la conversación, me doy cuenta que es sobre nuestra hija y de un posible diagnóstico. Y entonces yo la miro y le digo: ¿qué está ocurriendo con Carla? Entonces ella me hace la señal que la deje terminar. Y cuando cuelga el teléfono, esa maravilla que de vez en cuando suena por ahí, que se llama el celular, me dice: y yo creo que debes coger con calma lo que te voy a decir, pero tu hija tiene cáncer. Mi hija de 20 años. Ya yo era pastor, reformado, muy claro con la palabra de Dios. Fue un golpe al estómago. Yo no sé si usted recibe un golpe en el estómago. Yo he recibido golpes en el estómago. Te saca todo el aire. Pero ahí es que nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos enseñado y aprendido. Que Dios es el que controla la vida de nuestros hijos. Que Dios es el dueño de la vida de nuestros hijos. Que independientemente que nuestros hijos se queden o se van, Dios nunca miente. El proceso fue duro. Mi hija perdió la capacidad de tener hijos.
Cuando le estaban operando, se supone que la operación durara 4 horas, y a las 2 horas nos llaman. Y yo, que estaba más despierto, dije, 4 horas y nos llaman a las 2 horas, esto está mal. Y el médico, el cirujano sabe, y nos dice, hay problemas, no puedo sacar el tumor. ¿Sabe, hermano? Cristo es la imagen de su sustancia. Es el que controla todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque la quinta característica, el quinto aspecto de Jesús, nos dice el autor de Hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La vida de nuestros hijos, nuestra economía, nuestra familia, nuestra iglesia, todo lo tiene controlado Jesús. Y posiblemente puedan ocurrir diversas cosas en nuestra vida y nosotros no lo entendamos, pero es importante que sepamos que Dios no falla en su promesa y Él tiene el control de todo. Yo sé lo que te han dicho por ahí, que el cristiano no debe sufrir, que el cristiano debe estar sano siempre, y que el cristiano debe tener mucho dinero. Los que te dicen eso se enriquecen de tu dinero, van a los mejores médicos con tu dinero, y ¿sabes algo? Son infelices, porque ni la salud ni el dinero da la felicidad, la da Jesús. Y aún más, esos que te dicen que los cristianos no se enferman, se van a morir también. Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nada de lo que ocurre si no es por la voluntad de Dios. Nada toma por sorpresa a Dios. El autor, Pablo, dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Nosotros, en esa condición, estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, y la promesa de Dios en todos estos aspectos, en estos primeros 5 aspectos que hemos discutido en esta mañana, nos habla de la soberanía de Dios y nos habla de la esencia de Dios, nos ha puesto la zapata para que veamos a Jesús como Él mismo es, el creador de todas las cosas, Dios mismo en medio de nosotros, para decirnos en el 6º aspecto las siguientes palabras: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Sabe algo? Solamente Dios puede purificarte de tus pecados. Y si Jesús hubiera sido un simple hombre, si el autor de Hebreos hubiera empezado a hablar, este hombre que caminaba por ahí y fue iluminado, y él decía cosas bonitas, y después yo te digo, ese fue el que purificó tus pecados, tú dirás, caramba, ese fue el que purificó mis pecados. Pero si yo te digo a ti que Él hizo el universo, que es la imagen de Dios mismo, que es la gloria de Dios, que es el heredero de todo, que sustenta todas las cosas, y te digo, purificó tus pecados, tú vas a decir, yo quiero a Jesús.
Allí en el Gólgota, hermanos, allí en la cruz del Calvario, Cristo selló nuestra purificación y nuestra salvación. Pero hay algo enigmático del Gólgota. Hay una contradicción en el Gólgota que yo quiero en esta noche, en esta mañana, resaltar. ¿Sabe? Cristo murió allí como un criminal, un rechazado de la sociedad, y allí en la cruz estaba siendo burlado, estaba totalmente herido, totalmente afectado, muriendo en una cruz como un criminal, y estaba siendo burlado. ¿Sabe algo, hermano? Ese día Jesús murió desnudo. No se equivoque. Los que eran crucificados desnudos. Olvídese del pañito que hacen los artistas por ahí en las crucifixiones. Desnudo, abandonado y burlado. En ese día los fariseos estaban de fiesta. Y Jesús desnudo y humillado y muriendo. En ese día el César se vestía de lino fino en el palacio de Roma. Y Jesús moría allí en la cruz. Pero ¿sabes algo, hermano? Después de 2000 años no nos acordamos de los fariseos. Posiblemente de algunos nombres que aparecen en la Biblia. De los Césares nos reímos. Y Cristo ha dividido la historia. El Gólgota se convierte en la señal y el cumplimiento de la promesa de Dios. Como yo le digo a mi congregación, posiblemente usted puede tener un perro y le ponga de nombre Nerón. Es a los perros que le ponemos nombre de Nerón. Pero el nombre de Jesús, la gente se lo pone a los niños. Cristo es el que divide la historia. No son los Césares. Hoy el imperio romano es un recuerdo de la historia. Es un material de estudio. Y Jesús sigue cambiando la vida de miles de personas. La cruz y el Gólgota es el sello de Dios de que Él ha cumplido su promesa aún a costa de la vida de su Hijo. Y ¿sabe algo? Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa aún a costa de la vida de su Hijo. Allí todos nuestros pecados fueron purificados. Allí Satanás y su reino fue derrotado. Allí la escatología de Dios estaba inaugurándose y anunciando el final. Pero hay un último aspecto que toca el autor de Hebreos, que está en el versículo 3. Y dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe algo, hermano? Yo no sé si usted entiende el concepto de sentar en el sentido de la monarquía. Jesús se sienta a la diestra de Dios, y cuando usted se sienta a la diestra de un rey, es que usted ha sido triunfante, ha vencido. Solamente los vencedores se sientan y esperan que sus enemigos vengan a rendirle pleitesía. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado en la cruz. La tumba está vacía y se ha sentado a la diestra de Dios. Dice el autor de Hebreos, esperando a poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y como le dije en la conferencia, viene un día, hermano, que toda rodilla se doblará ante Jesús. En ese día,
como dice Apocalipsis, grandes y pequeños estarán frente al trono blanco. Allí estará Mahoma, allí estará mi amigo Buda, allí estarán todos los que rechazaron a Jesús, los que odiaron, los que le pusieron excusas. ¿Sabe? En una ocasión Jesús estaba predicando y uno se le acercó y le dijo: Señor, te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Y Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. No, tengo que atender mi familia. Ay, de aquel que pone la mano en el arado y vuelve atrás, dice Jesús. Ay de aquel que sufre eso. Ay de aquel que da la mirada contraria a Jesús. El autor de Hebreos termina el versículo 4, después de los 7 aspectos, de aquel que cumple la promesa. Que es muy importante que entiendan algo. No estoy hablando de un ángel, dice el autor de Hebreos. No estoy hablando de un ser fabuloso. No estoy hablando de un ser maravilloso. Yo estoy hablando de Dios mismo, dice el autor de Hebreos. Por eso el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ningún ángel tenía el derecho de tomar la promesa de Dios en sus manos y hacerla cumplir. Solamente Dios tenía ese derecho. Solamente Dios podía hacer cumplir esa promesa. No había ser divino que podía hacerlo, solamente Dios. Y solamente Dios tenía la capacidad y el derecho de heredar un nombre que significa Salvador: Jesús. Jesús es el único que tiene ese derecho. La segunda persona de la Trinidad tenía el derecho de heredar el nombre: Jesús. ¿Sabe algo, hermano? Dios prometió enviar un Salvador. Oiga, utilizó todos los medios para anunciarlo: profetas, ángeles. Pasaron miles de años. Un día ese Salvador irrumpió en la historia humana. La escatología de Dios se estaba cumpliendo ante los ojos de los hombres. Los primeros que lo escucharon fueron los pobres, los humildes, aquellos perdidos en la pradera de Israel. Vieron a los ángeles. En ese día, Dios estaba anunciando el cumplimiento de su promesa y le pedía al hombre su total humildad de corazón, que aceptara que Dios estaba en ese pesebre, que aceptara que Dios moría en el Gólgota, y que aceptara que Dios había vencido la muerte, dejando la tumba vacía. Si crees que la promesa ha sido cumplida, crees en Jesús como tu único Salvador personal. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos ahora, Señor, en tu nombre, que tú bendigas esta congregación. Gracias por la oportunidad que me ha ofrecido el pastor y los líderes de esta iglesia. Gracias por su hospitalidad. Bendícelos, bendícelos, según tu voluntad, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Una de las grandes maravillas que tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, es el Dios de la promesa. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Es un Dios que ha establecido relación con el hombre sin el hombre merecerlo. ¿Sabe? En el momento que ocurre la desgracia del Edén, la catástrofe del Edén, Dios tenía la pauta
desde el punto de vista, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios, de desechar al hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Dios no tolera el pecado. Dios odia el pecado. Pero en su gran misericordia establece pacto con el hombre y establece una promesa que un día iba a venir un Salvador a cumplir todas las promesas de Dios, todos los pactos de Dios. Y en el versículo 1 es interesante cómo Dios utilizó diferentes maneras para anunciarnos esa maravilla de la promesa. Nosotros, antes de la caída, podíamos ver a Dios en la naturaleza, en la revelación de lo que Dios había creado. Pero después de la caída, el pecado nubló nuestra vista y la naturaleza fue afectada por el pecado. Por lo tanto, Dios establece una revelación especial para que los elegidos de Dios pudieran ver a Dios a través de esa revelación. Y dice el versículo 1, el autor de Hebreos, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y de muchas maneras Dios se manifestaba en su revelación especial. Enviaba ángeles, hablaba a través de sueños, a través de los profetas. Dios reiteraba su promesa, Dios reiteraba su pacto por medio de esa revelación especial. Un día esa revelación especial se empezó a escribir. Es la Escritura, la palabra de Dios. Pero como el canon estaba abierto, Dios seguía mandando mensajeros y profetas y ángeles, reiterando esa gran promesa. Dios hablaba en el silbido apacible a Elías, hablaba en el trueno, hablaba en la zarza ardiendo. Dios a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, para darte gracias por el gran privilegio de enseñar y predicar tu palabra. ¿Qué seríamos nosotros sin ti? Te pido en esta hora, te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas, Señor, glorificado. Llega la vida de tu pueblo, llega la vida de tus elegidos, fortalécelos. Dale, Señor, el consuelo y la paz que solamente emana de ti. Llega la vida de aquellos que no te conocen. Conviértelos y tráelos de rodillas al Gólgota. Ayúdame, Señor, y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Promesa y cumplimiento, 7 aspectos de Jesús. ¿Sabe, hermanos? Que el Señor los bendiga ricamente en esta mañana. Ha sido unos días de mucho trabajo, estudiando la Escritura, la palabra de Dios. Y en esta mañana nos vamos a acercar al texto bíblico para ver un poquito más de la escatología bíblica, pero desde la perspectiva de la llegada de Jesús hace 2000 años. Le he puesto de título a mi sermón Promesa y Cumplimiento, 7 aspectos de Jesús.
Yo tuve un profesor cuando estudiaba teología que nos decía que a todos los sermones hay que ponerle un título. Y él insistía en eso. Insistió mucho, entonces uno de los estudiantes le preguntó, pero a todos los sermones, porque como insistió tanto. Y él viene y dice, bueno, pero hay que tener cuidado qué título usted le pone al sermón. Porque una vez yo oí un sermón que decía, el título era Los tres mosqueteros del diablo. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esos títulos que uno busca decir mucho más que lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Y por lo tanto le invito en esta mañana, promesa y cumplimiento, 7 aspectos de Jesús, a que vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 1, y leamos los versículos del 1 al 4 en esta mañana del Señor. Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior